Bueno, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos. Es para mí un gusto poder ser el moderador y el moderador de esta plática y su acompañante en esta primera parte del evento. Mi nombre es Luis Buitrón y tengo el gusto de presentar al excelentísimo panel que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias a Ana María por la presentación. Y bueno, que comencemos con esta plática que tiene la finalidad de legado. Comenzaremos con la participación del rabino e historiador Eli Zully, maestro en estudios judaicos y profesor de historia judía. También de historia judía en las yeshivot muy importantes en México, como por ejemplo la Yeshiva Emuná, Keter Torah y el Colegio Hebreo Magen David. Sí, también pueden escuchar su podcast, bastantes interesantes, en SoundCloud, en YouTube y en tutorab.tv. Buenos días, rabino, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? ¿Les parece? Con este tema. Voy a hacer una serie de preguntas a los panelistas y ellos nos irán llevando por un recorrido en sus temas de investigación, ¿ok? Rabino, ¿qué grado de religiosidad profesaban los conversos criptojudíos en México durante el periodo virreinal? Bueno, para entender esto, primero hay que saber que desde el año 1536 ya había comunidades criptojudías en México. En Tlaxcala, en Mérida, Tasco, Zapopan, Zumpango del Río, en Atotonilco, Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, en Puebla, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, en todos esos lugares, desde el año 1536 ya había otros lugares más, ya había comunidades judías o criptojudías acá en México. Es por eso que la Inquisición se instaló cuando tuvo conocimiento de todo eso. Desde el año 1571 se instala aquí en México. Desde la perspectiva de los criptojudíos, del cumplimiento, algo minucioso, algo que nunca quizás nos podemos imaginar con respecto a la ley, a la halajá, a los preceptos, era algo que resultaba sorprendente, de la manera que llegaban a cumplir. Por ejemplo, tenemos los casos de Luis de Carvajal y por ejemplo Sebastián Rodríguez, que fueron acusados porque ellos ayunaban todos los días lunes y jueves, cosa que hoy prácticamente ni siquiera nosotros lo hacemos. Otra de las cosas que, por ejemplo, ellos les daban dentro de acá mismo, en este mismo lugar, dentro de las cárceles, le daban un jarrito de agua y ese jarrito de agua era para beber. La mitad la usaban para beber y la otra mitad para lo que se llama netilat yadayim, lavarse las manos antes de comer el pan. O sea, cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? Por ejemplo, también se los acusaba de no barrer sus celdas los días sábados o los rezos que lo hacían mirando hacia el este. Por ejemplo, existe en el Archivo Nacional de México, hay un juicio, un procedimiento a un tal Francisco Millán. Estamos hablando de mucho antes todavía de Luis de Carvajal, quien fue acusado porque él vendía vino a la comunidad judía y a una gran cantidad de correligionarios, vino para los viernes en la tarde, para el Shabbat. O por ejemplo, hay un tal Gaspar Báez, que en el proceso, todo esto se saca de los procesos que existen en contra de ellos en el juicio. En el juicio de Gaspar Báez, que justamente en el proceso contra Juan de León, a mediados del siglo XVII, hay una declaración del tribunal que nos podemos dar cuenta de qué grado de religiosidad tenían en ese momento o procesaban. Dice la declaración, dice así: y también contó cómo los sábados se habían de guardar por días festivos de la dicha ley de Moisés, desde el viernes en la tarde, y que esto era con tanto rigor que le contó un caso que le sucedió a su padre, que siendo un hombre muy rico, que si le traían algunas cartas de cualquier tipo de negocio que fuese, aunque importase mucho, no las abría desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la noche, encareciendo la puntualidad que guardaban los ritos y ceremonias de la dicha ley. Quiere decir que ni siquiera había una carta. Algo impresionante el grado de religiosidad. Por ejemplo, actitudes descritas en todos los juicios nos dan una pauta de lo que profesaban. Por ejemplo, en otra de las cosas,
en una declaración de Isabel de Rivera, cuando la tuvieron también detenida, dice: y se nos enseñó que cuando las mujeres estaban en su regla no habían de llegar a sus maridos, ni comer de lo que habían de comer, de lo que él había de comer, ni poner la mano en ellos, porque estaba prohibido por la ley. Hay también un juicio de Catalina de Rivera, dice: y que las mujeres cuando están en su regla apartan camas sin dormir con su marido. O sea, estamos hablando de un grado bastante alto, incluso en las cartas de Luis de Carvajal, las famosas cartas. En una de las cartas él escribió los 13 Ikarim del Rambam, o sea, los 13 principios del Maimónides de memoria, y varios salmos que también él los escribió de memoria. Y en uno de los libritos estos de los cuadernillos que hizo, se llama El modo de adorar a Dios y ejercicio de devotismo de oración. Es un preámbulo para pararse delante de Dios en la oración. Consta de 46 hojas y todo está escrito cómo debe uno prepararse antes de pararse a rezarle a Dios. Es algo impresionante que yo digo que aún hoy en día es muy difícil llevar a cabo todo eso. Y ellos lo llevaban con humildad y algo de veras, por cosas que podríamos mencionar muchas más cosas de cómo se veían en esos momentos, cómo trataban de cumplir en lo que sabían, porque muchas cosas se les perdían, muchas cosas no tenían el calendario exacto, pero bueno, en lo que se trataba era cumplir, el cumplimiento era prácticamente al máximo. Estamos entonces hablando de una comunidad naciente del siglo XVI, pues sí, bastante bien orientada, ¿no? Y con el conocimiento de las mitzvot, de los preceptos de cada una de las fiestas. En el documento se refiere al día grande, como dice el rabino, Rosh Hashanah, también hay registros de la fiesta de Hanukkah, incluso del día del duelo de Tisha B'Av. Entonces sí es gente bastante bien enfocada, ¿no? Rabino, ¿es cierto que aquí, en este mismo lugar, hubo conversos que mientras estaban encarcelados en estos lugares de la Inquisición pudieron incluso llevar a cabo algunas de las mitzvot más importantes que ordena la Torá? Sí, eso es increíble. De veras que exactamente donde estamos en este momento ocurrió en el año 1603. Uno de los reos era Sebastián Rodríguez y su esposa Constanza Rodríguez, que ya llevaban 7 años encerrados aquí mismo en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México, y justamente se acercaba la fiesta de Sukkot, que son las fiestas de las cabañas, y ellos no querían dejar de poder cumplir ese precepto. Por lo tanto, buscó la manera de poder construir una sukkah, o sea, una cabaña acá, en el patio de la Inquisición, exactamente donde estuvimos. Y la ocasión justo se prestó porque a principios del mes de septiembre del 1603 habían otorgado una condecoración a un capitán que se llamaba Esteban Lemos, quien él fungía como notario de los secuestros de la Inquisición. Y justamente, entonces todo eso consta en los archivos, porque al final le hicieron un juicio, cuando luego se dieron cuenta que lo que había la intención, la verdadera intención. Bueno, aprovechando ese reconocimiento que le habían dado al capitán Lemos, él solicitó un permiso a los inquisidores, que lo aprobaron para el 21 de septiembre de 1603, para hacerle una fiesta, supuestamente hacerle una fiesta al capitán Lemos. Sin embargo, la verdadera intención no era hacerle una fiesta, sino cumplir con la misvá de la sukkah, de las cabañas, y hacer una cabaña y comer dentro de la sukkah, dentro del patio de la Inquisición, frente a las narices de los inquisidores, algo impresionante. Para este evento, entonces, justamente se le dio el permiso, y entonces Sebastián Rodríguez solicitó que le trajeran una cantidad de ramas para tal fin. Entonces empezaron a decorar todo el patio con ramas. Habían enviado a 4 indios para traer esas ramas de afuera, todo preparar para la supuesta fiesta. Bueno, inmediatamente empezó la preparación, incluso insólito, porque para aquella ocasión especial le habían dicho que los parientes de Sebastián Rodríguez son los que tienen que traer la comida. La Inquisición no iba a traer la comida. Entonces mandó, ahí está escrito que incluía el plato principal de la fiesta, era un pollo. Incluso las gallinas las habían preparado afuera de la cárcel de acuerdo a la faena ritual, a la shejitá. O sea, trajeron kosher. Y dentro del
dentro del patio de la Inquisición, acá mismo, el 21 de septiembre de 1603, hicieron una azúcar y comieron pollo. Pero de esa manera, junto con todos los reos, Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez, que eran judíos ocultos, criptojudíos, estaban presos aquí mismo en la cárcel de la Inquisición y pudieron festejar incluso con cantos y con mucho regocijo. Así figura en el juicio que le hicieron luego. Pero lo más insólito fue que teniendo como invitados a los inquisidores Alonso de Peralta y Gutiérrez Bernardo de Quirós, sin que ellos se dieran cuenta, delante de sus narices se estaba festejando una fiesta judía, Sukkot. Y no solamente eso, sino que ellos mismos estaban comiendo kosher, acá mismo, algo insólito. ¿Qué sucedió con Sebastián y Constanza Rodríguez? 3 años más tarde, después de todo el juicio que le estaban haciendo, el 2 de diciembre de 1605, mediante una amnistía papal que llegó desde Roma, ordenaba liberar a todos los presos de la Inquisición acusados de judaizantes. Después esa amnistía duró unos pocos años, se anuló. Pero gracias a esa amnistía liberaron a Sebastián y Constanza Rodríguez, fueron puestos en libertad y ya no hubo más rastros de ellos. Por supuesto se fueron, desaparecieron. Todo esto está escrito, está en el proceso, figura en el proceso contra Sebastián y Constanza Rodríguez por proceso por judaizantes, México 1595-1596, Inquisición, volumen 154, expediente 2. Toda esta historia, que al final se dieron cuenta que no era una condecoración, sino era la misma del azúcar que querían cumplir, y justamente se cumplió acá mismo ese día. Me imagino a los inquisidores entrando diciendo, qué interesante festejo, ¿no? Seamos parte de, huele rico, hay que ir a comer. Rabino, ¿qué hay de cierto acerca de lo que se decía por allí en el siglo XVII, de que el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel, provendría de México? A eso no se lo sabían, ¿no? Sí, eso es algo también, cosas muy raras, ¿no? Porque sabemos que en Ámsterdam y en Venecia el judaísmo era abiertamente, ahí no estaba prohibido. Y de ahí corrió un rumor en esas ciudades de que el Mesías iba a venir de México, algo insólito. Estamos hablando por los años 1600, 1620. Todo este suceso surgió de una especulación cabalística. No sé, encontraron en algún momento en la Cabalá que el Mesías iba a venir de México. Entonces convenció, mucha gente se fueron convenciendo en diferentes, y así llegó el rumor a diferentes lugares del mundo de que el Mesías venía de México. Por lo tanto, decidieron mandar a un rabino desde allá para aleccionar al supuesto que decía Gaspar, se llamaba Gaspar Valles, un joven. Aparentemente era muy inteligente, era un niño prodigio. Entonces, pertenecía a una de las familias más adineradas de la Ciudad de México, y también esa familia tenía vínculos con los rabinos de Ámsterdam y rabinos de Venecia. Entonces, el padre de este muchacho era un exitoso empresario, se llamaba Simón Báez de Sevilla, vivía acá, muy cerca de acá en el centro. Su madre se llamaba Juana Enríquez, y la mamá de su madre era hija de Blanca Enríquez y de Antonio Rodríguez Arias. O sea, quiere decir que los abuelos de Gaspar, ellos dirigían espiritualmente la comunidad criptojudía de origen portuguesa que se establecieron en Querétaro y en la Ciudad de México. O sea, era como el rabino, digamos, de toda esa comunidad. A su vez, los Báez de Sevilla eran una distinguida familia, llevaban el liderazgo de toda la comunidad, que nada más y nada menos, solamente aquí, cerca en México, en la Ciudad de México y los alrededores, contaban con más de 20 sinagogas clandestinas. O sea, algo insólito. Hoy en día en todo el centro tenemos 2 sinagogas, ¿sí? La Ashkenazí y la de Monte Sinai. Pero antes, en ese momento, en 1620, había 20 sinagogas clandestinas. Algo insólito que uno no se puede imaginar. Bueno, entonces para la formación de este muchacho le mandaron un rabino, se llamaba David Machorro, que venía de viaje desde Venecia, pero se perdió en el camino, nunca más se supo. Entonces volvieron a mandar a su hijo, el rabino Salomón Machorro,
quien había estudiado en Esmirna, en una academia talmúdica, y lo mandaron para leccionar a este muchacho que estaba aquí. Bueno, al final llegó. Lo insólito fue que la que lo recibió a ese rabino y la que lo investigó era le decían la rabina dogmástica, era Blanca Enríquez. Ella misma investigó a ver si el rabino era verdaderamente un rabino, la abuelita la abuela de este muchacho. Bueno, al final, el niño muy inteligente, todo, pero bueno, el Mesías nunca llegó en ese momento. Y al final todos ellos más adelante fueron encarcelados y los trajeron aquí mismo, estuvieron encarcelados aquí por la Inquisición en 1642, fueron sometidos a un proceso de tortura que se extendió durante 8 años. Al final Antonio Rodríguez y Blanca Rodríguez, que eran los líderes, murieron aquí mismo en la cárcel de la Inquisición, no los llegaron a matar en la hoguera, sino que acá mismo. Mientras que el famoso Mesías mexicano, Simón Báez, Gaspar Báez, al final nunca más se supo qué pasó con él, parece que lo mandaron a España. Con respecto al rabino Salomón Machorro que habían enviado, no hay ningún registro, aparentemente fue liberado y regresó a Esmirna. Pero algo insólito, que de todo el mundo se rumoraba que el Mesías iba a venir acá y fue ese muchacho Gaspar Báez, increíble. La familia Báez de Sevilla, muy ligada a otras familias judías como los Treviños o Belmonte, ¿no? También en un momento hasta con Carvajales, ¿no? Pues, y él se va Diego Báez de Sevilla, es el que crea la primera carnicería kosher en Guadalajara, además también, en el siglo XVII. Rabino, de todos los autos de fe y todos estos procesos contra judaizantes que he estudiado a lo largo de su vida, que hubieron acá en la Nueva España, en México, ¿cuál fue el que usted podría decirnos que le impactó más? Hubieron muchos, sabemos de toda la familia Carvajal, el 8 de diciembre de 1596, pero hubo uno que fue algo impresionante, fue el 11 de abril de 1649, que se produjo en México el más elaborado auto de fe de la historia de toda la Nueva España. Algo impresionante, más que en Perú, más que en Cartagena. Hubo en México una gigantesca quema humana de hombres y mujeres que fueron acusados por practicar el judaísmo. Ese día se ejecutó a 13 personas que estaban condenados por judaizar. Sus cuerpos fueron quemados con los restos de otros 57 judaizantes, que esos murieron en la espera del juicio, acá. En este lugar murieron los 57 judaizantes a espera del juicio que nunca llegó. Eran parte de un grupo de 109 encarcelados. Hasta en ese momento teníamos 109 encarcelados aquí mismo. Todos, menos uno de ellos, habían sido juzgados por judaizante. O sea, 108 estaban juzgados en 1649 por judaizantes. Pero había uno que sobresalió, se llamaba Tomás Treviño de Sobremonte. Incluso su casa quedaba muy cerca de acá, en la calle San Pablo e Izazarra. Ahí tenía su palacio, después lo tiraron abajo. La plaza del Quemadero era también muy cerca de acá, en la Alameda Central, ahí está todavía la placa. Y ahí había 18.000 espectadores, o sea, era digamos, la final del fútbol, ¿no? Porque no había otras actividades recreativas, entonces estaban obligados incluso a acudir ahí. Y cuando llevan a Tomás Treviño, que era una familia noble, una familia rica, un inquebrantable compromiso con el judaísmo, su familia materna, la Inquisición la habían quemado en Valladolid. Bueno, él estaba casado también con una criptojudía llamada María Gómez. Cuando a él se lo llevan al cadalso, digamos, a donde lo iban a matar, sus religiones, sus convicciones religiosas eran tan fuertes que cuando él estaba llevado para ser quemado, se dice que cuando él mismo empezó a convencer a los verdugos de que se conviertan a su fe, que estaban equivocados, algo impresionante. Entonces él tuvo que cerrar la boca porque él seguía hablando. Bueno, al final cuando lo iban a matar, se cuenta que hay un popular poema mexicano del siglo XIX que describe exactamente el momento
Y dice así, se dice que cuando lo ataron a la estaca y lo rodearon las llamas de fuego, entonces Tomás Treviño le gritó a sus verdugos: echen más madera, desgraciados, que soy yo quien la paga. Encima me quitaron mi dinero para hacer las maderas y para hacer todo esto, y todavía ponían de a poquito madera para que vaya sufriendo. Y dicen, no, ya una vez se me tienen que matar, mátenme. Y luego de eso dijo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, y en ese momento entregó su alma. Fue algo impresionante, habían quemado también a su suegra, a su esposa, en ese mismo auto de fe, 11 de abril de 1649. Incluso algo insólito que todavía no investigué mucho, porque dijo, la suegra, cuando en el momento se la estaban quemando, le dijo a sus verdugos: acuérdate de la madre de los macabeos. ¿Quién sabe por qué le dijo eso? Porque no era Hanukkah, pero es increíble, que bueno, justamente hoy en la noche es Hanukkah, ¿no? Y fue algo impresionante. Yo pienso que le dijo, acuérdate la madre de los macabeos, porque si repasamos el libro tercero de Macabeos, nos damos cuenta de cómo una señora, una madre, le matan a sus hijos, Antíoco, por orden de Antíoco, ¿no? Y justamente a la suegra de Tomás Treviño le fueron matando a cada uno de sus hijos antes de ella. El doctor Nathan Bachel bueno, piensa esto, ¿no? Entonces este grito es realmente el grito de enaltecer y de valor, y de decirle los unos a los otros, justamente en el momento en el que están ardiendo vivos, decirle: aguántate y acuérdate de la madre de los macabeos, ¿no? O sea, es este valor de retomar y de morir en la fe, un poco como el Kiddush Hashem, ¿no? La verdad. Y bueno, Rabino, finalmente, usted, con todos los años de estudio, con toda la especialización que tiene en los archivos, en este particular periodo del virreinato, ¿cuál sería el legado que para usted hoy tenemos de todo esto? Bueno, eso la verdad es muy interesante, porque bueno, después de todo lo que sucedió, bueno, ¿a nosotros qué nos toca? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, está muy bien todo, ya entendimos toda la historia, pero como yo digo, siempre hay un lema: si una persona nada más estudia historia por estudiar, no sirve de mucho. Lo principal no es estudiar historia, sino aprender de la historia. Bueno, y la pregunta es: ¿qué aprendemos de toda esta historia? O sea, ¿qué nos deja? Estamos haciendo muchos eventos, gracias a Dios se pueden hacer, pero ¿qué sigue adelante y qué nos va a dejar todo? ¿Qué legado? Quiero decir que los inquisidores, algo impresionante, ellos sabían muy bien, incluso mucho mejor que nosotros, lo que significaba el término judaizar. Ellos sabían mejor que nosotros qué era lo que significa el término judaizar. Y les voy a decir algo que, por ejemplo, hay cómo ellos identificaban, o sea, cómo ellos repartían cartas a la comunidad para que si ven alguna de estas cosas que ocurría en una casa, inmediatamente los denuncien. O sea, ellos tenían una lista de todo lo que significaba judaizar. Y en una de las cartas que mandan, dice, ellos escriben así, dice: os mandamos denunciar ante sí, si sabéis o habéis oído decir que algunas personas hayan guardado los sábados en honor a la observancia de la ley de Moisés. O si ven, por ejemplo, vistiéndose en ellos camisas limpias u otras ropas mejoradas, poniendo en la mesa manteles limpios o echando en las camas sábanas limpias por contra de dicho sábado. Todo esto era, si a alguien le daban una indicación, todos unos detalles, si alguien ve alguno de estos detalles puede venir y acusarlo. O si ven a alguien no haciendo lumbre ni otra cosa el día sábado, o sea, no prendiendo la luz, no prendiendo el fuego, o guardando desde el viernes en la tarde, o que hayan degollado reses o aves que han de comer, probando primero el cuchillo en la uña para ver si tienen ella, o que hayan ayunado, si ven a alguien, ¿no?, que haya ayunado el ayuno mayor que los judíos llaman del perdón, andando aquel día descalzos, o si rezasen oraciones de judíos y a la noche se demandasen perdón unos a los otros, poniendo los padres a los hijos la mano sobre la cabeza. O si ayunasen el ayuno de la reina Esther, o otros ayunos de judíos de entre semana, como el lunes o jueves, no comiendo en dichos días hasta la noche la salida de la estrella. O celebrasen la Pascua, comenzando por comer lechuga, apio u otras verduras. O si bendijesen en la mesa según el rito de los judíos, o si diciendo algunas palabras
bebiese cada uno un trago de vino, o si retrasasen los salmos si rezasen los salmos de David sin gloria patria, o si esperasen al Mesías. Si alguna persona ve todo esto, era la lista en lo que se tenía detallado para ver qué era un judío. Los inquisidores sabían muy bien, incluso mucho mejor que nosotros, los actos y las acciones del verbo clave de la jurisprudencia del Santo Oficio judaizar. Ellos sabían exactamente el verbo judaizar. Entonces ahora surge la pregunta: nosotros, hoy en día, gracias a Dios, este país y muchos países, tenemos la libertad del credo, la libertad de las creencias, y podemos estar libres, no tenemos problema, y que gracias a Dios tenemos todo esto. Entonces la pregunta es: ¿nosotros en qué judaizamos? ¿En respetar el descanso de Shabbat? ¿En las leyes de Kashrut? ¿En los rezos? ¿En la observancia de Pesach? ¿En las bendiciones previas a las comidas? ¿Nosotros en qué judaizamos? Porque todo el acto que estamos haciendo esto es porque ellos entregaron su alma por judaizar. La pregunta es: ¿nosotros en qué judaizamos? No nos olvidemos de que nuestros padres judaizaban bajo el riesgo de ser quemados vivos. Entonces nosotros no tenemos ese riesgo, pero ¿en qué judaizamos? Y para terminar, digo, el desafío que tenemos en esta época sobre la pregunta que me hizo. El gran desafío de esta época es que debemos fortalecer, debemos aumentar la difusión de todos estos valores judaicos, y más en estos tiempos donde prevalecen lo que es la pérdida de valores éticos, la pérdida de valores morales. Hoy, gracias a Dios, disponemos de poder transmitir este legado a nuestros hijos, a nuestras familias, gracias a la tecnología que hay, a diferentes métodos como conferencias, debates. Entonces todo eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que fomentar conferencias, fomentar debates, complementados por la adecuada utilización de las redes sociales. Y por eso podemos llegar a más gente. El desafío es conseguir que este legado no quede escondido en museos. Porque está todo en museos, perfecto, pero nuestro desafío es que no quede todo esto escondido en museos, sino que todo esto sea volcado adecuadamente a los jóvenes, a las generaciones jóvenes de la población judía y de la comunidad en general. Ese es nuestro desafío. Y para terminar nomás, tenemos que ver que tenemos una igualdad. Se llama de Chichén Itzá a Jerusalén. Vamos a ver que es parecido. El pueblo de Israel y los pueblos latinoamericanos tienen en común mucho más de lo que pensamos. En primer lugar, los pueblos latinoamericanos tienen una base cultural, teológica y social que estrecha la relación con la historia judía. Es muy parecida. La historia tanto del pueblo de Israel como la historia de los pueblos latinoamericanos tienen un ciclo similar. Por ejemplo, el pueblo indígena que vivió durante generaciones en su tierra ancestral y que luego fue desposeído por potencias extranjeras y que luego retomó la independencia tras una lucha decidida y justa cuando se tomó la independencia de los pueblos latinoamericanos. En el caso latinoamericano, los pueblos indígenas vivían en tierras latinoamericanas hasta que llegaron los conquistadores a finales del siglo XV y los desposeyeron de todo tipo de tierras. Eso fue con los pueblos indígenas. Sin embargo, el movimiento libertador logró acabar con la colonización del continente y logró alcanzar lo que fue la independencia. En el pueblo de Israel, el ciclo es muy similar, aunque fue extraordinariamente mucho más largo. El pueblo de Israel comenzó a habitar la tierra de Israel en la época bíblica, desde hace más de 3.000 años. Por generaciones, el pueblo judío habitó el lugar hasta que más adelante fue desposeído por las potencias babilónicas y romanas. Luego de 2.000 años de exilio y con presencia ininterrumpida en la tierra, el pueblo de Israel logró la independencia de nuevo. Es lo mismo que pasó con los pueblos indígenas. Como muestra y referencia podemos, por ejemplo, comparar lo que era el templo de Jerusalén,
que había sido construido por el rey Salomón alrededor del año 1000 antes de la era común, y era uno de los símbolos de la presencia judía en la tierra. Por otro lado tenemos el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, que también fue construido mucho más adelante, en el siglo XII, unos 2000 años después, y que es era uno de los símbolos mayas que hasta hoy en día es considerada como una de las, hoy en día, 7 maravillas del mundo. Ambos pueblos comparten una línea de tiempo similar, y eso debe servir para fortalecer la conexión entre los pueblos y generar un mayor entendimiento de la realidad de cada uno, cosa que en la Inquisición no se llevó a cabo, y era feroz la persecución contra las diferentes maneras de pensar, especialmente contra los judaizantes. Pero la pregunta, como dijimos, es ¿en qué judaizamos nosotros? Eso nos deja pensando, que no se mantenga en un museo, sino tenemos que tratar de expresar todos estos valores a los jóvenes y a todas las comunidades para que entendamos lo que es la libertad, de credo, la libertad de religión, y con eso se puede hacer muchísimo, y eso es lo que tenemos que tratar a partir de ahora de seguir con todo lo que estamos haciendo en esta fundación que dirige la señora Shula Serur, y seguir con todo esto para profundizar y para levantar todo este conocimiento. Muchas gracias.